En este tercer módulo vamos a ver específicamente los deberes y los ilícitos tributarios. Así que les invito a que me acompañen para poder considerar algunas nociones básicas de los deberes tributarios y algunas consideraciones generales de los ilícitos tributarios. ¿Ya? Les doy la más cordial bienvenida a este bloque temático número 3. A razón de esto, lo primero que nosotros vamos a revisar el día de hoy es específicamente un concepto de lo que se entiende por deber tributario. Vamos a ver cuáles deberes existen dentro de el mundo tributario venezolano. Y a razón de esto, vamos a hacer esa clasificación de los deberes. Sin más preámbulos, vamos ya a sumergirnos en el desarrollo de este bloque temático. Al hablar de deber tributario, nosotros tenemos que mencionar que el mismo comprende el conjunto de actuaciones y acción que debemos realizar como sujetos pasivos. En función de esto, debemos mencionar que el deber tributario se convierte como en una obligación que nosotros como sujetos pasivos, es decir, como contribuyentes, debemos cumplir. Y estos deberes tributarios, según establece el Código Orgánico Tributario venezolano vigente, se dividen en deberes formales y deberes materiales. Y ya vamos a hacer la distinción entre ellos. Cuando hablamos del deber tributario de carácter formal, estamos haciendo referencia a aquella actuación que debe ser honrada por el obligado tributario y entra dentro de esa gama de deberes que van a estar identificados con esas obligaciones de hacer o de no hacer. Ejemplo de esto, vamos a mencionar hacer la declaración de impuestos, tener la cartelera informativa, presentar los libros cuando así lo requieran las autoridades tributarias, inscribirse en los registros. Todos ellos vienen a formar parte de lo que se denomina los deberes formales. Básicamente, ¿por qué? Porque los mismos son actuaciones que entran dentro de las obligaciones de hacer, pero también está su contrapartida, como es el deber material. Y el deber material va a estar referido a la entrega de algo. ¿Qué es lo que se le entrega a la administración tributaria? Dinero. ¿Y cuándo? Cuando el obligado tributario está en un supuesto de hecho previsto en la norma, se materializa y genera impuestos pagados. En este caso, estamos hablando entonces que del deber material se identifica con el pago del tributo y lo podemos asociar a las obligaciones de dar dentro de esa teoría general de las obligaciones. Habiendo entonces hecho la referencia a lo que debe entenderse como deber tributario y la clasificación dispuesta dentro del Código Orgánico Tributario venezolano, vamos ahora a hacer una precisión más profunda de lo que debe entenderse por deber material. Cuando hablamos del deber material tributario, debemos mencionar que está referido, como ya se dijo, al pago. Y ese pago, para poderse ejecutar o realizar, debe pasar por varias fases. La primera de ellas es que lo que debe tener certeza ese obligado tributario es el importe del tributo, es decir, la cuantía de ese tributo. ¿Y cómo sabemos cuánto es lo que yo tengo que pagar, por ejemplo, de impuestos sobre la renta en este periodo? Bueno, debemos saber cuánto debo pagar siempre y cuando yo haya hecho mi autoliquidación, es decir, haya declarado y haya entregado toda la información necesaria para que el sistema como tal me indique cuál es la cantidad o cuánto es la cantidad de dinero que debo entregar del servicio de administración aduanera y tributaria. Por eso, en primer momento, se tiene que hacer esa determinación de la cantidad de tributos. Lo veíamos en clases pasadas. La determinación es importante porque así es como el sujeto pasivo
va a concebir el monto que debe entregar a la administración tributaria, va a saber cuál es el monto a pagar. Y ese pago correspondiente, efectivamente, en este momento solamente puede hacerse en bolívares. Y otro de los elementos que identifican ese deber material es la oportunidad. Yo no puedo en este momento pensar que voy a honrar el compromiso de pago del impuesto sobre la renta para el mes de diciembre del 2025. No, porque existe una oportunidad de pago que es hasta el 31 de el mes de marzo, cuando yo efectivamente tengo que haber hecho mi declaración de impuestos y con ella, si estoy fraccionando la declaración de impuestos, debo indefectiblemente haber hecho en principio el abono de la primera cuota si lo hice de forma fraccionada. La forma para hacer el pago se debe ejecutar bien por la banca virtual, es asociada a la Administración Aduanera Tributaria o a los bancos, taquillas de bancos, que también forman parte de esas instituciones que están dentro de lo que se denomina el Tesoro Nacional. Entre tanto, cuando hablamos del deber formal tributario, debemos mencionar, como se dijo anteriormente, que este comprende el conjunto de actuaciones que entran dentro de las obligaciones de hacer. Y por eso es que el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, en el año 2010, en el caso Radio Tor contra el CENIAT, estableció que el deber formal no es otra cosa que es una obligación de hacer, a la cual está sometido el sujeto pasivo. Y que su cumplimiento permite efectivamente honrar las imposiciones de ley. De manera expresa, las disposiciones y las imposiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario en el artículo 155. Por eso es que mencionamos al momento de hablar del deber formal tributario que este está previsto en el Código Orgánico Tributario, pero también en las leyes de carácter tributario que se encuentran vigentes dentro del sistema tributario venezolano. Vamos a hacer ahora un recorrido por el artículo 155 que establece la enumeración de esos deberes formales. Vamos a hacer una enumeración enunciativa, ojo, pero también vamos a discriminar según los ordinales. El ordinal primero del 155 del Código Orgánico Tributario establece como deberes formales, primero, llevar en forma oportuna los libros y registros especiales. ¿De qué libros estamos hablando? Bueno, estamos hablando del libro de compra, el libro de venta, el libro diario, el libro mayor, el libro inventario. Y se deben de llevar de manera oportuna, no con retardo, no de manera irregular. Se tiene que llevar de acuerdo a las formalidades establecidas en la ley. Luego tenemos mantener los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Y esto es un error que comete la mayoría de los empresarios. Entregarle los libros para que los contadores públicos se los lleven a su oficina contable. No, lo más recomendable es que ese contador público se dirija a el establecimiento mercantil al cual está asesorando y lleve o mantenga los libros en el domicilio de la empresa. Porque imaginemos que llegue una fiscalización y en ese momento se tengan los libros en la oficina contable que está al otro extremo de la ciudad. Esto va a generar que
esta empresa, este empresario debe pagar una multa, porque el deber formal es que ese libro esté dentro del domicilio del contribuyente. Y si está en la oficina contable, pues efectivamente no está en el domicilio del contribuyente. Estamos haciendo esa reflexión de los deberes formales que están dispuestos en el artículo 155, específicamente el numeral primero. Y habíamos mencionado específicamente el deber de llevar de forma oportuna y de manera adecuada los libros y registros especiales. Hablamos del libro de compras, de venta, del libro diario, el libro mayor, el inventario, pero también los registros, y llamamos registros a todas las facturas y elementos de comprobación y otros documentos de comprobación. También mencionamos la importancia de mantener los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Esto quiere significar que si por cualquier momento el contador público se lleva el libro a su oficina contable, pues esto puede generarle una sanción a el empresario, porque evidentemente se debe tener los libros es en el domicilio del contribuyente, no en el domicilio del el empresario, o no en el domicilio del contador público, sino en el domicilio de la empresa. Decíamos también que se debe inscribir en los registros pertinentes, no solamente en el registro de información fiscal, también en los demás registros, como por ejemplo el INSES, el FAO, el Seguro Social, entre otros. Colocar en el número de inscripción y actuaciones tributarias el RIF. Entonces, allí tenemos que mencionar que cualquier documento emitido por el contribuyente debe llevar el número del registro de información fiscal de ese contribuyente. Notificar las modificaciones que alteren los registros respectivos. Imaginemos que nosotros estamos domiciliados en la carrera 10, número 4, raya 33 de la Concordia, en el edificio Pintuanes. Y estamos en el local 002. Y ahora nos estamos mudando al local 004. Esto tenemos que notificarlo inmediatamente a la Administración Tributaria, es decir, al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, porque hemos hecho una modificación, una variación que altera evidentemente el registro y la información que está sustentada en el registro de información fiscal. Por eso, al momento de hacer esa variación, tenemos que mencionarla, tenemos que señalarla en el registro de información fiscal. Luego tenemos presentar dentro del plazo fijado las declaraciones. Ejemplo de esto tenemos la declaración del impuesto sobre la renta, que se debe presentar antes de el 31 de marzo, es decir, la fecha tope para presentar la declaración del impuesto sobre la renta es al 31 de marzo del año en curso. Por eso es que nosotros tenemos que ingresar al portal del CENIAT para hacer efectivamente la declaración de rentas obtenidas en el ejercicio 2024. Y lo tenemos que hacer desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año 2025. Luego tenemos solicitar a la autoridad permisos previos y del local. Por ejemplo, si nosotros estamos montando un establecimiento, evidentemente tenemos que buscar toda la permisología de la alcaldía, de bomberos, entre otros, para poder aperturar nuestra empresa. Aquí entonces tenemos, de manera general, los deberes que están consagrados como requerimientos de leyes y reglamentos en el artículo 155, numeral primero. Pero junto a ellos también están dispuestos en ese artículo 155, a partir del numeral segundo, del numeral 8, los siguientes.
Emitir documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y las formalidades en ellas requeridas. Específicamente hablamos de factura. Y la factura como documento fundamental debe seguir las instrucciones o las exigencias y formalidades dispuestas tanto en la ley del impuesto al valor agregado como su reglamento y las providencias 0070, la providencia 0048 y por si fuera poco, la providencia 000102 del 2024, en donde se establece la obligatoriedad de llevar factura digital para aquellas personas que realicen operaciones de comercio por vía de plataformas tecnológicas, como por ejemplo Marketplace, o por si fuera poco, realicen operaciones de compra, de venta, de oferta de bienes y de servicios por medios electrónicos. Cualquier plataforma, a través de mensajes de texto, a través de WhatsApp, a través de Marketplace, en cualquiera de estos puestos tenemos que facturar de forma digital, tal como lo disponen la Providencia 000102 del 2024, que fue dictada por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria el mes de diciembre del año 2023. También tenemos exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio, los libros y registros especiales, mientras no prescriba el tributo. Y allí, evidentemente, tenemos que mencionar que mientras no prescriba el tributo, nosotros tenemos que tener esos libros en archivo vivo, no en la parte de archivo muerto. Tenemos que mantenerlos, tenemos que conservarlos, tenemos que establecerlos de forma ordenada, conservarlos de manera que en algún momento llegue una fiscalización, nosotros podamos demostrar el cumplimiento de este deber. Luego tenemos contribuir con los funcionarios en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones, es decir, no poner ninguna objeción, no poner ninguna resistencia al momento que llegue el funcionario de la administración para que pueda ejecutar efectivamente su trabajo. Si el funcionario lleva esa orden de inspeccionar o de fiscalizar nuestro establecimiento mercantil, solicitarle, por supuesto, la orden y mostrarle o exhibirle los libros que allí aparecen. Ah, bueno, si me pidió el libro de venta, el libro de venta, el periodo tal, el periodo tal. Si me pidió las facturas del periodo tal, el periodo tal, esa es la documentación que yo debo entregar. No debo decirle, no, yo no la tengo, no, o yo no la llevo, o yo no se la voy a mostrar, o quién es usted. No, debemos ayudar, contribuir para que este funcionario de la Administración Aduanera y Tributaria pueda realizar la gestión administrativa, es decir, pueda ejecutar su trabajo. Otra cosa que entra dentro de los deberes formales es exhibir en la oficina ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos. Generalmente esto va a estar dispuesto en la misma cartelera informativa en donde aparece el RIF de la empresa. Pero entonces allí también nosotros debemos incorporar las declaraciones del IVA, la declaración del impuesto sobre la renta del año anterior, el informe, algunos documentos que sean importantes para verificar efectivamente el cumplimiento de este deber. Luego tenemos comunicar cualquier cambio de situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Imaginemos que nosotros tenemos un funcionario o tenemos un nuevo director, un nuevo presidente. Entonces, ahí también tenemos que mencionarle a la administración tributaria para que ella conozca la responsabilidad que va a tener esta persona, esta nueva persona, y quién dejó la responsabilidad anterior. Comparecer ante las oficinas de la administración tributaria cuando su comparecencia o presencia sea requerida. Si a nosotros nos llega una notificación
bien sea por vía de domicilio fiscal electrónico obligatorio o por una notificación mm, personal entregada en el domicilio del contribuyente, nosotros ahí tenemos la obligación de asistir, de concurrir a esa cita que nos ha dispuesto la Administración Tributaria, el día, la hora y en el lugar señalado, y dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes y providencias emanadas por la Administración Tributaria. Estos son la mayoría de los deberes que nosotros podemos englobar como deberes formales dentro del contenido del Código Orgánico Tributario. Sin embargo, es menester mencionar que existen otros deberes que están dispuestos a lo largo de las leyes tributarias vigentes. Luego tenemos que comprender quién debe cumplir esos deberes formales. A ver, en principio la persona natural, es decir, el obligado a tributar, pero también la persona jurídica, cuando esa persona pues entre como sujeto pasivo. Ojo, evidentemente no lo va a cumplir la compañía anónima, sino el representante de la compañía anónima, porque recordemos que la persona jurídica no es otra que un ente ficticio que es reconocido por el Estado y que como tal adquiere personalidad jurídica con todas las formalidades, con todas las funciones que dispone el Código de Comercio y que para su actuación requiere la existencia de esos órganos sociales. También podemos mencionar que deben cumplir los deberes formales las entidades que constituyan una unidad económica, que tengan un patrimonio, que tengan autonomía funcional, y las sociedades conyugales, las sociedades que fueron parte de una asociación, entre otras. Y en contrapartida, si no cumplen estas personas esos deberes formales o el deber de pago, que constituye el deber material, pues van a caer en lo que se denomina el ilícito tributario. El ilícito tributario no es más que esa actuación irregular o ese no cumplimiento del deber material o del deber formal dispuesto en el Código Orgánico Tributario. Por eso es que la clasificación que dispone el Código Orgánico Tributario es la clasificación de ilícitos tributarios formales. Cuando la persona, el obligado tributario, no ha cumplido de modo alguno las exigencias dispuestas en los numerales que están establecidos dentro del contenido del artículo 155 que acabamos de mencionar. Y en el caso del ilícito tributario, es el no cumplimiento del deber de pago a través de la formalidad y dentro de la oportunidad establecida en la norma. Y tenemos también los ilícitos tributarios penales, que son todos aquellos que conllevan la privación de la libertad, puesto que la actuación realizada por el obligado tributario conlleva a esa sanción. Dentro de esas sanciones tributarias tenemos la prisión, que evidentemente entra dentro de esa consecuencia de un ilícito tributario penal. Imaginemos, la persona trajo mercancía ilícita, entonces allí va a haber una pena de comiso y destrucción de la mercancía, pero también va a haber privativa de libertad para la persona que está de manera ilegal introduciendo mercancía al país. También pueden existir las multas. Ejemplo, hemos dejado de pagar el impuesto sobre la renta en la oportunidad establecida, ahí se va a generar una multa. También tenemos el comiso y destrucción de efectos materiales. Estamos hablando de mercancía que sea ilegal, que no haya sido ingresada de forma legal por la aduana en Venezuela. Entonces, eso seguramente entra dentro de la sanción para destruir ese efecto material. Cláusula temporal del establecimiento, que es una de las sanciones tributarias
comúnmente empleado. Y esto ocurre cuando el obligado tributario no ha cumplido con alguno de los deberes tributarios. Imaginemos, lleva retraso en los libros, entonces ahí puede cerrar temporalmente. Y para esto hemos visto en algunos momentos una etiqueta súper grande que dice sancionado y aparece la fecha en que comienza el cierre hasta la fecha y hora en que culmina esa sanción de carácter tributario. Y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, como por ejemplo, podemos castigar a un contador público y en ese caso podemos también solicitar al Colegio de Contadores Públicos en el que esté asociado o inscrito que también lo sancione. ¿Cuáles son esas causas que podemos alegar nosotros para decir, ya no tengo un ilícito tributario, yo ya salí de esa mala racha, no estoy en esa situación? Bueno, la primera es la muerte. Por supuesto, si el sujeto pasivo obligado a tributario muere, pues eso no se va a subrogar a sus herederos, porque la obligación es personal y no se transmite. Luego tenemos la amnistía o perdón, que es otorgado por la máxima autoridad del país, que en este caso es el Ejecutivo Nacional, por medio del presidente de la República. La prescripción, que es el paso del tiempo, y esto puede generar que algún tributo haya prescrito y como no fue operativa la gestión de la administración, pues quede liberado totalmente el obligado a tributar. Y las demás causas establecidas o dispuestas en el Código Orgánico Tributario. Fíjense, amigos, que en este encuentro tecnoformativo hemos visto en primer momento lo que son los deberes tributarios. Hicimos esa clasificación de deberes tributarios formales y de deberes tributarios materiales, pero también mencionamos la consecuencia del incumplimiento de esos deberes, tanto materiales como los deberes formales tributarios, dando paso a lo que se denomina el ilícito tributario y nos referimos a quienes deben cumplir con esos deberes formales y deben cargar con esas consecuencias nefastas del ilícito tributario y cuáles son esas causas que extinguen efectivamente el ilícito tributario. Finalmente, debemos mencionar que durante nuestra asignatura nosotros hemos hecho un arqueo de información referido en el primer módulo a la hacienda pública y a la actividad financiera del Estado. Allí comprendimos lo que es la hacienda pública y cuál es la actividad que lleva el Estado de forma financiera a través de los 4 elementos que mencionábamos en su oportunidad, como son el servicio público, la necesidad, el gasto y el ingreso público. También consideramos algunas nociones básicas del derecho tributario, mencionando lo que es el sistema tributario, los principios del sistema tributario, la obligación tributaria, la relación jurídico-tributaria, la determinación de la obligación tributaria, entre otras figuras que vimos en su oportunidad. En el segundo módulo, nosotros hicimos algunas referencias a las nociones básicas de los tributos, indicando lo que era un tributo y haciendo esa clasificación clásica de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Y finalmente, en el módulo del día de hoy, nosotros hemos ha entrado al conocimiento de lo que es el deber tributario. Hicimos esa bifurcación o clasificación de los deberes tributarios como deberes formales y materiales y que en caso de incumplimiento entramos en los llamados ilícitos tributarios. Les invito a que hagan la actividad que está asignada dentro de nuestro portal, que efectivamente es una exposición individual individual del participante y que debe estar dispuesta en la plataforma tecnológica de el IESI en el plazo establecido para
la referida actividad. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, los invito a que la realicen a través de los mecanismos dispuestos por la institución. Y que si por casualidad dejaron de presentar alguna de las evaluaciones anteriores, tengan en cuenta que tenemos una oportunidad que es la de la semana de nivelación. Vuelvo a recordarles, hagan la exposición individual de cada uno de ustedes, cuélguenla en la plataforma para que de esta manera ustedes puedan tener ese porcentaje súper importante que es del 40% de la evaluación total. Si no tenemos alguna duda o pregunta, me despido de ustedes, no sin antes bendecirles y quedar atenta a cualquier comentario, a cualquier sugerencia, a cualquier pregunta o incertidumbre que tengan de la unidad temática. Se despide de ustedes, no sin antes bendecirles y desearles feliz tarde. Mariana Buitrago, hasta luego.